Muy buenas tardes. ¡Un aplauso! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué lejos. Os podéis rejuntar más para adelante si queréis, que estemos aquí un poco más, dándonos un poco más de calor, claro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Mucha ilusión. Muchas gracias a todas por venir con este día tan raro, además de calorazo y luego tormentón y luego calorazo otra vez. Y muchísimas gracias a la Academia por la invitación y a Surso por su amor y su cuidado en todo este proceso. La ilusión que me hace hacer Color Julai aquí, no os lo imagináis, por muchas razones, y una de ellas es que en esta misma sala es en la sala en la que vi por primera vez a Víctor Manuel y Ana Belén en persona. Una historia aparte que ya os contaré otro día, pero yo soy del mismo pueblo que Víctor Manuel y de pequeño mi madre me decía que Víctor Manuel era mi padre. Entonces, lo dejo ahí para otro momento. Fue en esta sala y además fue en esta sala porque estábamos de público viendo una proyección de Vestidas de Azul. Cuando Valeria Vegas presentó el libro, justo se proyectó la película con el director y vinieron Ana Belén y Víctor Manuel. Una fantasía, así que muchísimas gracias por compartir esta tarde. Voy a hacer una pequeñísima introducción contándoos, para la gente que no conozca Color Julai, lo que es y para que sepáis lo que va a pasar esta noche aquí. Hoy vamos a grabar el último capítulo de la 7ª temporada de Color Julai. El 1 se publicó el martes, el 2 y el 3 se seguirán publicando estas semanas y el 4 se publicará pues, cuando se termine todo esto. Entonces hoy van a ser todo spoilers y anticipaciones. Color Julai es un podcast que no es en realidad un podcast, es más un documental sonoro, pero bueno, es un podcast donde hablamos de la historia del colectivo LGTBIQ+, especialmente sobre su cultura en el siglo XX. Y a partir de ahí, pues fantaseamos mucho con que son nuestra familia elegida también, todas estas travestis, cancioneros, transformistas, showmans, etc. Y pues este proceso ha sido un proceso de locura, de descubrir todo este mundo que yo no conocía y que al ir abriendo puertas me iba encontrando una realidad que me sorprendía a cada paso y que me iba arrebatando cada vez más y me iba atrapando y yo ya estoy metido ahí ya de por vida. Y entonces quiero contaros también hoy una cosa que no hago en Color Julai. Yo me dedico a las artes escénicas y al teatro y canto copla desde pequeño y siempre hago la misma gracia, que es que canto copla soñando con que un cazatalentos de Canal Sur pasa por debajo de la ventana de mi casa y dice que canto muy bien copla para ser asturiano, me lleva, no sé qué. No ha pasado todavía, ahora ya sería un sugar daddy al que rescataría cantando copla, no lo descartamos, estoy abierto a propuestas. Entonces yo canto copla. Y toda esta investigación apareció el día en el que yo estaba en mi casa buscando coplas que hablaran de colores y estaba pues con el rojo clavel, los ojos verdes, ya sabéis. Y de pronto me encontré con una copla que no había escuchado nunca que se titula Gitano Colorines y que es una copla de 1963, es un paso doble, que interpretaba el Titi y que después del Titi interpretaron muchos otros cancioneros. Como no ha empezado todavía el podcast y esto es una introducción aparte, os la voy a cantar. Yo no la canto en el podcast porque me da vergüenza que quede grabada ahí en sucia, además con la voz sin retocar. Pero como hoy estamos aquí en familia, pues os la voy a cantar. Una cosa muy importante es que para mí esta canción es como una invocación, porque como si al cantarla vinieran todas estas personas y nos acompañaran esta tarde, ¿no? Y luego otra cosa importante, lo que ya he dicho, que la escuchemos pensando que es una canción de 1963, que es fuerte eso, ¿eh? Etapa desarrollista, dictadura, no sé qué. Dice así. Porque llevo todas mis prendas de colores, muy cortito y ajustado el pantalón. Me critican las mocitas de Triana y en el barrio yo soy la revolución. Me señalan con el dedo cuando paso, si mi blusa es amarilla o colorada. Pero yo de cuanto dicen no hago caso porque he visto como quiero y nada más. Y me suenan igual que clarines cuando dicen ahí va el colorines. Pa, 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 pam, pam, pam. Colorines, pam, 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 pam. Me llaman el colorines por donde quiera que voy. Colorines, pam, 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 pam. Me gusta que así me llamen porque colorines soy. Soy el negro de la mina y el azul claro del mar, el blancor de las salinas y el verde
del olivar. Y aquí podéis gritarme. Podéis gritarme incluso lo que le gritaban a Tomás de Antequera cuando empezó a cantar. ¡Ole tus cojones, maricón! Pero bueno, pues, lo dejamos para más tarde. Que sepan los serafines y las niñas de Triana que he visto de colorines, yo he visto de colorines, porque a mí me da la gana. Chimpom. Muchas gracias. 1963, muy heavy. Claro, cuando descubrí esto, yo me quedé loco porque la historia que yo sabía de los maricones del franquismo era otra muy diferente a esta. Estos cantantes que interpretaban estas canciones eran hiperfamosos, muy queridos, muy admirados, cantaban esto sin ironía, celebrando su pluma y con muchas complejidades por ahí. Entonces, claro, empecé a descubrir la historia de los cancioneros, las travestis, las transformistas, las travestis de la dictadura, las transformistas de principios de siglo, las de la transición, las drag queens más adelante. Y ya pues eso, he ido descubriendo que tengo una familia elegida también hacia atrás, que no es solamente la familia elegida del presente, sino la que construimos también mirando hacia atrás. De todo eso hablamos en Color Julai. Y no sé si tengo que contaros más cosas, porque es que tenemos muchísimo que contar hoy, muchísimo que hacer. El capítulo de hoy va a seguir una estructura tradicional de los capítulos de Color Julai, pero con ciertas sorpresas, claro. Hoy tenemos dos invitadas de excepción, que son La Canelli y Manel Dalgó. Un aplauso. Entonces entrarán en un momento en la grabación del podcast y participarán en este Color Julai. Y nada más, os pediré colaboración también para que en la grabación se vea así con un poco más de gusto, que unos aplausos, un no sé qué, pero vamos, poca cosa. Así, así. Podéis aplaudir, podéis gritar, podéis decir de todo. Hombre, claro, faltaría más. Hombre, y tirar billetes sobre todo. Y nada más, hay monedas al suelo. Y lo último que os quería contar es que me hace mucha ilusión hoy estar haciendo aquí este podcast con las invitadas y con todas vosotras y llevar una chaqueta que vistió Pierrot, que es uno de los personajes de los que vamos a hablar hoy, de las artistas de esta escena, una chaqueta que vistió en uno de sus números. Así que nada, que todas estas nos acompañen bien. Y ya está, y vamos a empezar porque, madre mía, vamos a echar aquí hoy hasta la noche. Muchas gracias. Oski, tú estás listo y todo, ¿no? Por ahí arriba, dicen que sí. Venga, pues a ver. Ahora empezaría la grabación de Color Julai. Bueno, claro, esto espero que no sea como la grabación real en casa, porque os moriréis. O sea, la grabación en casa soy yo con el micrófono así, grabo una frase, me equivoco, toso, no sé qué, se oye la saliva. Vamos a intentar que sea de un tirón, porque si no, como comprenderéis, acaba el orgullo. Cuando quieras, Oski. Queridísimes amigues, hoy se termina esta 7ª temporada de Color Julai y vamos a hacerlo, como no, a lo grande. Vamos a terminar la temporada, este maravilloso recorrido que hemos hecho por los locales en los que triunfaban nuestras artistas, vedetes, travestis y estrellas, con una gran noche de cine. Y para ello nos hemos venido pues a un lugar de excepción. Hoy grabamos este capítulo de Color Julai en la Academia de Cine y con un público maravilloso en directo. Las personas que nos estén oyendo desde su casa, desde su coche o caminando por la calle no pueden ver las caras de este magnífico público, pero son unas miradas resplandecientes, bellísimas. Imagino que son parecidas a las miradas de aquellas espectadoras que iban a ver a nuestras artistas favoritas en los locales de los años 70 y 80, aquellas espectadoras que formaban familia con las artistas.
Hoy, de despedida, tenemos un capítulo especial. Me va. Hablaremos de las películas de la transición en las que pudimos ver en movimiento a nuestras travestis. Ya sabéis que en esta temporada nos ha guiado Pierrot a través de los relatos y fotografías de las revistas Pierrot y Sexy Star, que las he traído ahí para que luego, cuando terminemos la grabación, si alguna quiere echarle un ojo, se acerque. Hoy, además del archivo de estas revistas, tenemos también unas películas grandiosas donde podemos ver algunas apariciones estelares de glorias patrias como Paco España o Juan Gallo. Bueno, pero además, hoy contaremos con la participación de dos grandísimas estrellas. El público tiembla en sus butacas deseando que este julandrón termine de leer y pase a presentar a nuestras ilustres invitadas, pero tendrán que esperar un pelín. Vamos a darles un fuerte aplauso por ahora para que vayan calentando, para que sientan nuestro calor a nuestras madrinas y joyas, La Canelli y Manel Dalgo. Y ahora sí, empecemos. Yo soy Anto Rodríguez, Anto_RV en Instagram, y esto es Color Julai. Años 80, Madrid. Empezamos esta ficción en los años 50, en una aldea asturiana, no sé si os acordáis. Allí conocimos a un guaje Julai que salió de su pueblo y llegó a la capital, a Oviedo, donde descubrió uno de aquellos teatros de madera llenos de vedetes, cancioneros y demás artistas de la frivolidad. Siendo ya un adolescente Julai, en los años 60 se embarcó en aquel teatro ambulante y abandonó Asturias, de gira por España. Y finalmente llegó a la Barcelona de los años 70, que lo acogió como una gran promesa del cabaret. Hoy estamos en Madrid. Son los primeros años 80. Las calles huelen a muchas cosas a la vez. A lo que nos han contado sobre la movida, a lo que no nos han contado, a otras muchas cosas que nunca llegaremos a saber, a la dictadura que se sigue estirando, a barrios de ladrillo visto que intentan sobrevivir y al humo de las churrerías que te levantan una mañana. Si un canto de mil colores tu alma de enamorar, yo a los ángeles cantores esta noche iría a robar. Nuestro adolescente Julai ya es todo un julandrón y hoy se despierta con una resaca espantosa en la pensión en la que se aloja en este Madrid veraniego. No ha sido un gallo el que lo ha despertado hoy como le pasaba en su aldea. Hoy el despertador ha sido el cante agudo y folclórico del dueño de la pensión, que se pasa el día copla para arriba, copla para abajo. Y esto no es una pensión en realidad, es otro rollo. Resulta que el señor en cuestión alquila las habitaciones de su piso para las estrellas que vienen a triunfar a algunos locales nocturnos de Madrid. Nuestro julandrón hoy se despierta oyendo su cante y se le pone el corazón a mil porque hoy por fin va a conocer al dueño de la pensión, por fin va a ver a ese cantarín, a uno de sus ídolos desde la infancia. Uy. ¿Sí? Voy. Nuestro julandrón se levanta de la cama a toda prisa, envolviéndose con las sábanas blancas y ásperas, como un emperador romano, abre la puerta y las sábanas se le caen al suelo cuando ve en el pasillo, con una escoba en la mano y con una sonrisa de oreja a oreja, al dueño de la pensión, al mismísimo Tomás de Antequera. Y Tomás le dice: «¡Corre al teléfono, que es para ti!». Y nuestro julandrón, tapándose como puede con las sábanas, corre hasta la cocina para contestar esa llamada inesperada. Sí, vamos a ver, Rey, a ver cómo te lo digo. Tenemos un problema hoy. O nos echas tú una mano o tenemos que suspender. Para que sea timón de un rumbo incierto, el agua en mi desierto y en mi noche la luz. Para que sea puerto de mi destino, la flor de mi camino y el final de mi cruz. Que te escogió mi corazón como su tabla de salvación.
Nuestro Julandrón, ya vestido, duchado y repeinado, llega al Gay Club de Atocha a eso de las 4 de la tarde, un calor. El empresario da vueltas por el escenario desesperado. ¿Qué pasa? Mira, Rey, no te puedo entrar en detalles, pero Paco España no va a actuar hoy. Como comprenderás, y el Julandrón lo interrumpe y le dice, pero pues llamad a Pierrot. ¿Pero cómo va a llegar Pierrot de Barcelona en el mismo día? Por Dios, pon los pies en la tierra. Qué disgusto. Era su noche de estreno como boy Julandrón del Gay Club y encima le habían dicho que si el público respondía bien, podría cantar una de sus coplas. Todos sus sueños por los suelos. A ver, Rey, hay una solución, pero tienes que pasar por el aro. Para que sea timón de un rumbo incierto, el agua en mi desierto y en mi noche la luz. Para que sea puerto de mi destino, la flor de mi camino y el final de mi cruz. Que te escogió mi corazón como su tabla de salvación. Para que seas el fin de una tortura y acabará en locura si no te tengo a ti. No veas los nervios en el camerino. Sus compañeras le ayudaban con el maquillaje, a engancharse con horquillas la peluca, a apretar el corsé, pero el Julandrón llevaba toda la tarde sin parpadear, en shock. Si mi padre se entera de que soy transformista. Y las otras lo animaban entre risas. Anda ya, pero si estás divina, mira qué piel, estás más guapa así que con el bigote ese que te dejas. ¿Qué vas a cantar? A ver. Y el Julandrón en shock no sabe qué responder. En su cabeza solo rebota la canción de Tomás de Antequera que le despertó aquella mañana. Balbucea, pues yo qué sé, cantaré una copla. Y el empresario que lo escucha de lejos niega con la cabeza. Una de las compañeras, la más joven, se acerca a su espejo y le dice, a ver, amor, las coplas son de Paco. Tú podías hacer algo más moderno, ¿no? Y aquí hay una elipsis. Lo siguiente que vemos en el escenario del Gay Club es, en el centro, a nuestro Julandrón completamente montado como una gran diva de la canción. Es un plano un poco particular este que vemos, porque va pasando el tiempo durante su actuación. Es como si los años y la experiencia se fueran viendo mientras canta y se ve cómo mejora. Voy a intentar explicarlo mejor. Vemos su primera actuación, muerta de los nervios, trastabillándose, enredándose con el cable del micrófono, y con la misma canción vemos de pronto actuaciones en las que aparece cada vez con más soltura. Y finalmente, un plano con el público en pie, preparado para brindarle una grandísima ovación como merece la estrella en que se ha convertido. Nuestro Julandrón es, finalmente, una gran diva del transformismo. De pronto, el escenario vacío, el público se pone en pie para recibir su más famoso número y en cuanto suenan los primeros acordes de su canción más mítica, la audiencia rompe en aplausos para recibir a nuestra grandísima estrella. ¡Fuerte aplauso! Bueno, chicas, es un placer estar esta noche aquí en el escenario de todos mis éxitos para disfrutar una vez más con todas ustedes. Muchas gracias por haber venido y maestro, cuando quiera.
Mi senda de la vida espérame. Bueno, bueno, bueno. ¡La Canelli! Muchas gracias. Muchas gracias. De Julandrón Guaje a Canelli de repente, en un momento. ¿Dónde me siento? Siéntate aquí. ¿Aquí en el centro? Venga, dame un segundito que voy a por el guión, porque, hija, aquí lo está leyendo Claro, aquí la claro. amiga, con la pantalla. Muchas gracias, cariño. Y yo, pues mira, me he traído el arco iris y el guión también. Muchas Bueno. gracias, Canelli, por estar hoy aquí. ¡Ay! ¿Cómo estáis? Sí, os veo muy divertidas, muy entretenidas y muy atentas. Canelli, muchas gracias por venir, por supuestísimo. Un placer, de verdad, siempre. Me hace mucha ilusión que sea la Canelli porque ella fue una de las primeras en apostar por el podcast. Antes de conocerlo incluso. De hecho, me invitó a su podcast Ay la Canelli antes de publicar el primer capítulo. ¿Fue antes de que publicaras? Yo creo que sí. Qué fuerte. Mira, Muy dice que fuerte. sí. Ah, qué fuerte. Pues mira. Fíjate, pues qué bonito, ¿no? Sí. Es que la Canelli está siempre poniendo el ojo donde tiene que ponerlo. Así me gusta. Pues un placer de verdad para mí que hagas este podcast. Es un sueño. Tú ya sabes, porque hemos tenido conversaciones eternas sobre la memoria, sobre todo mi obsesión, que yo creo que es una obsesión que compartimos, de preservar la memoria, ¿no? Para que ya no nosotros, sino los que estuvieron antes puedan seguir teniendo sus voces y sus testimonios ahí para que quien quiera en el futuro pueda buscarlos, y también los nuestros al final, porque al final yo creo que nosotros haciendo esto también de alguna forma nos estamos convirtiendo en guardianes de esta memoria. Entonces, que hagas Color Julai, yo aprendo muchísimo con ello y es una fantasía, la verdad. Muchas Un aplauso gracias. para Anto. Muchas gracias. Y luego yo pensaba, ¿con quién puedo hablar de cine y travestismo mejor que con la Canelli? Pues con nadie, hija mía. Pues sí, Así que- para lo que necesites, ya sabes. Totalmente. Y hoy vamos a hablar, como decíamos antes, de algunas películas de la transición en las que aparecen imágenes o actuaciones de nuestras artistas de la memoria. Pero como no vamos a tener tiempo, nos vamos a centrar en dos. Hay muchísimas películas. Yo quería preguntarte, Canelli, si hay alguna película que tú digas que para ti es como una ventana a través de la que poder mirar esta historia claramente. A ver, si vamos al transformismo, ¿quieres decir? O a cómo vivían los maricas de antaño. Al transformismo. Al transformismo. Pues a mí me gusta, por ejemplo, vamos a hablar de ella, Gay Club, que tengo una duda. Yo no sé si me la puede resolver Manel. ¿Es Gay Club o Guy Club? Guy Club. Guy Club. Guy Club. ¿Ves? Estuvimos discutiendo ayer cómo se dice. Guy Club. Guy por Club. supuesto. O sea, totalmente castellanizado como la Canelli. Tal cual. Bueno, pues me gusta mucho, pero lo vamos a comentar después. Pero pensando en otras, pues es que tampoco hay muchos ejemplos realmente donde podamos ver. Está Ocaña, el documental de Ventura Pons, que es de principios de los 80, y podemos ver totalmente a Ocaña en su salsa, como si dijéramos. Pero claro, yo no tengo tan claro si Ocaña entraría dentro de ese cajón de transformistas que trabajaban en la noche y en los locales. No lo sé, luego igual Manel nos puede también ayudar con esto. Hace poquito vi Flor de Otoño, por ejemplo, pero claro, partimos de que Flor de Otoño al final es una ficción y que también nos pilla un poco lejos porque Flor de Otoño, un hombre llamado Flor de Otoño, la película de Pedro Lea, para los que yo me arranco y empiezo a hablar y no suelto las referencias, pero bueno, es esa la película, que está protagonizada por José Sacristán. Habla de esa transformista que se llama Flor de Otoño de principios del siglo XX, que realmente a día de hoy poco se sabe de ella. Es un poco leyenda, ¿no? O sea, hay algunas fotos de la criolla, ¿no?, en los años 30, pero no se sabe si realmente la historia que cuenta la película era verídica o no. Entonces hay que cogerlo con pinzas y ahí tenemos pues, a José Sacristán haciendo de transformista.
lo que tiene esta película es lo que decíamos, que realmente nos sirve un poco para ver el ambiente y tal, pero lo que son los números realmente es totalmente ficcionado, porque es José Sacristán, al fin y al cabo. No es una transformista real, sino que es un actor haciendo de. Entonces, bueno, me estoy enrollando muchísimo, No, está así que perfecto. tú córtame cuando quieras. Hoy vamos a ver unas escenas del Gay Club que Claro, del yo Gay Club, me estoy guardando porque Claro, ahí claro. está lo fuerte. Ahí está que lo es que una fuerte. cosa que pasaba en estas pelis es que de repente te calzaban una actuación entera y te la comías con patatas y eso en aquel momento a lo mejor era Era un coñazo, era un pero o sea, un peñazo, y hoy en día lo ves y es que menos mal que tenemos aquí exacto. Hoy en día yo veo estas cosas y digo, es que gracias a Dios, porque ahora hablaremos de otra película también que Tela Marinera, sabréis cuál es en cuanto la nombremos, pero gracias a Dios esos números, ¿no? Esos fragmentos, porque lo que es la trama es de aquí te menes. Venga, pues vamos allá. Ay, qué nervios. Pierrot, que aparezca. Empecemos entonces con la jarana. Vamos a llamar a Pierrot y que nos lleve a algún local nuevo. Me toca En a mí. el primer episodio de esta 7ª temporada conocimos de su mano la maravilla del espectáculo Burbujas Gay. En el segundo capítulo nos llevó a un sinfín de locales para hablarnos de figuras más desconocidas, pero importantísimas también para nuestra historia. Y en el tercer capítulo nos dio invitaciones para asistir a los premios que se daban en aquellos locales, una especie de Goyas Gay. Importantísimo también, porque ahí aparecen listados de nombres y locales y demás, una preciosidad. Los Chueca Awards de la Choco época. Awards total. Pues hoy Pierrot quiere llevarnos al cine, creo. Tenemos muy poco tiempo, pero veamos al menos 2 películas para buscar en ellas algunas actuaciones de nuestras estrellas y algunas pistas de dónde encontrarlas cuando necesitemos hablar con ellas. Espérate un momento, que me parece que Pierrot quiere llevarnos a algún sitio antes, porque siempre pasa esto, claro, con Pierrot nunca sabes dónde vas a acabar. Dice que para llevarnos al cine necesita que nos encontremos antes en un callejón que, según él, identificaremos por, y cito textualmente, su exquisito olor a orines frescos y a orgasmos pajeriles. Dice Pierrot que no quiere que terminemos la temporada sin visitar antes otro lugar histórico. Corrían, se arrastraban más bien. Los felices 60 mientras esperábamos. ¿Qué quieres? Nos hemos pasado la vida esperando. Que llegaran tiempos mejores. Después, necios, colgaríamos las esperanzas en percheros de trenes sin destino. Los gays, mariquitas se decía, homos al fin, tenían en Barcelona, como en cualquier otro lugar de España, sus lugares de reunión. De mariconeo, vaya. Sus bares de humo denso, impregnado en varón dandy, por donde se abría paso como podía la voz de Marife de Triana, o las voces inefables de la Piquer, la Reina, la Lola, la Sara. ¿Sigo? Allí, en la parte baja de Barcelona, tenían el gueto los gays. Los bares más frecuentados eran el Quique, el Bambú, el Simón, el Saint Germain d'Express, el Rastro, el Nagasaki y el Arlequín. Lugares donde reunirse para hablar, reír, criticar o besarse furtivamente. Los sábados, días considerados como poco probables para redadas, los veladores de nuestras reservas espirituales visitaban los lugares de mariconeo con inusitada frecuencia, especialmente los meses de julio y diciembre, decían los entendidos que para sacarse la paga doble. Pagar para que no te denuncien, pagar para librarte de ser fichado. En definitiva, pagar todo el rato. Bueno, los sábados, como decía, sobre las 12 de la noche, los gays tenían su espectáculo, el del Copacabana. El Copacabana era, hoy injustamente sepultado por ironías de la vida, el museo de cera mejor del mundo, un tablao donde las mariquitas más lanzadas nos traían sus versiones de las canciones de nuestras folclóricas. La reina del Copacabana era la Margarita. Inolvidable su versión de la danza de fuego, con un tocado sobre la cabeza realizado con papeles de periódico que era encendido por algún cliente, mientras ella, borracha perdida, hacía 1000 piruetas para que el fuego no terminase convirtiéndola en una pira humana. Al terminar el número se aferraba a la palmera, signo fálico por excelencia, que partía del suelo hasta el techo y bajaba a alternar con los clientes. Aquí tenemos unas imágenes de la película Lejos de los árboles. Cuando yo leí este testimonio de Pierrot pensé, es la típica cosa que cuentas de esta actuación increíble, como el columpio de la estrellita. O sea,
que se fantasea mucho y no será así. O sea, ¿cómo será lo de los periódicos? Pues aquí lo vais a ver que es un relato literal. Se prende la cabeza con periódicos y baila hasta apagarlos. Ahora lo vais a ver. Vamos, básicamente la Sorni, directamente. La Sorni completamente. Hablábamos ayer también de que ojalá no lo hiciera nunca la Sorni esto, porque ya bastante con el Loctite. Riesgos laborales y la Sorni no van en la misma frase. No, por Dios. Esta película es una pasada porque recopila de pronto en esa escena la imagen de dentro del Copacabana y se ve al público que asistía ahí y está otra España que yo por lo menos no me imagino de ese momento en un tablao flamenco en el que conviven las travestis, los mariquitas, los señoros, los marineros y todos ahí. No sé si ya ahí viene con el papel de periódico. Claro, es que merece la pena que lo veáis. Va a ser terrible. Bueno, si no la podéis buscar también, que es un tesoro. Porque hoy Pierrot quiere contarnos muchas más cosas y vamos a tener que pararle los pies porque tenemos que llegar al cine. Chica, que se nos va echando el tiempo encima. La pregunta es, Pierrot, ¿por qué nos has traído hasta el Museo de Cera de Barcelona? Pues parece que en un cine de por aquí cerca echan hoy una película del 77, dirigida por José Antonio de la Loma, titulada Las alegres chicas del Molino. Como decíamos al principio, independientemente de su calidad como película, es un archivo flipante porque, por ejemplo, vemos en ella algunos de los números que hacían las artistas sobre aquel escenario diminuto del Molino, uno de los locales más importantes de nuestra historia. Y la película empieza con una presentación preciosísima a cargo del maravilloso Johnson, que tenemos que recordar impepinablemente. Y Johnson nos recibe en el Museo de Cera, junto a su muñeco de cera, para contarnos unas cosillas y llevarnos al Molino, una guía turística. Decíamos que esta película es muy particular por cómo trata determinados temas. Determinados temas es una forma bonita de decirlo. Porque, bueno, a ver, estamos en los 70. Bueno, esta sí es del 77. Es una época pues, que estamos en pleno destape. Ya la censura ha caído, bueno, no ha caído del todo, pero se pueden hacer cositas, se pueden experimentar. Me gusta esta parte, o sea, esta época, como esa experimentación, ¿no? de los directores, de las películas, de los actores, ¿no? Flor de Otoño, por ejemplo, es también del 78. Eloy de la Iglesia hace El Diputado, Los Placeres Ocultos. O sea, es como ese momento antes justo de la llegada de los 80 y lo que yo llamo el desembarco del universo Almodóvar, a mí me parece muy interesante. Claro, ¿qué pasa? Que esta película está escrita y dirigida por De la Loma. Y De la Loma hace un cine pues, muy machirulo. Y la intención de llevarnos al Molino pues, me encanta, sobre todo por ver a las chicas también. También conocemos a, ¿cómo se llamaba el que hace de Mariquita? Piper. A Piper, que también era como una figura de la época, que además se interpreta a sí mismo. O sea, el Piper, su especialidad era hacer del Mariquita. En el Molino, ¿no? Entonces, tenemos de repente la trama de Piper es básicamente el vecino del quinto. ¿Sabéis lo que era el vecino del quinto? Por aquí sí dicen que sí. Bueno, el vecino del quinto, No desearás al vecino del quinto, fue una película de los años 60 protagonizada por Alfredo Landa, en la que él hacía de mariquita, pero realmente lo que él hacía era hacía de mariquita, fingía ser mariquita para acercarse a las mujeres del barrio. Entonces él era peluquero, estaba con todas ellas, pero lo que él quería era trincárselas. Entonces es todo el enredo tal cual. Esta película fue la más taquillera de la historia del cine español hasta la llegada de Torrente 2. O sea, hasta Torrente 2 tuvo este récord de taquilla. No desearás al vecino del quinto. Qué fuerte. Entonces, lo que vemos en Las alegres chicas del Molino es a Piper con una trama idéntica haciéndose pues, su número y luego pues, intentando pasarse por ahí a todas las chicas nuevas que llegan al Molino y que obviamente no le conocen, ¿no? Eso para empezar. Luego ya las tramas de las chicas os podéis hacer una idea. Claro, y yo me planteaba también si con todas estas cosas que nos distancian tanto, que son tan problemáticas en algunos sentidos, yo quiero proyectar ciertas grietas en todas estas cosas, ¿no? Que hemos debatido ya sobre esto. Cómo se tratan estos temas, de pronto ves una cierta grieta donde el mariquita ya no aparece solamente para ser ridiculizado, o de pronto el machirulo acaba siendo apaleado por todo el mundo, como que de pronto aparece de repente cierto discursillo donde... Bueno, donde hay
no sé si conciencia, porque supongo que antes ya también la había, pero como una presencia de esos discursos, ¿no? A ver, yo creo que sí que existe esa ridiculización del macho ibérico, como en todo el landismo, por ejemplo, todo el cine, la españolada que se llamó y tal, era un poco la parodia, ¿no? Pero al final también, trayéndolo a nuestros días de hoy, se supone que Santiago Segura con Torrente también está haciendo una parodia, pero al final quien está comprando son los que son, me refiero. Y al final los que acabamos jodidos somos los otros. Entonces, sí pero no. Hay un punto ahí que yo entiendo que tú quieras verle, darle la vuelta y tal. Pero yo creo, fíjate, que nuestra siguiente película tiene mejor fondo que esta. Total. Antes de que pasemos a ella, parezco yo la presentadora Dale. del podcast de repente. Por favor. Antes de que pasemos a ella, quiero recordar una escenita, eso sí, que me pareció Sí, muy sí. tierna, de verdad, del final de la película, del final de Las alegres chicas del molino, que Piper, ya fuera de personaje, de repente aparece en su camerino. Es una escena ya final, que ya las tramas han acabado, ya podía haber salido fin y podía haber acabado la película ahí, pero de repente él aparece y nos cuenta que el molino pues está pasando un momento difícil y que la gerencia del molino ha decidido prescindir de la banda. Esa banda que al principio Johnson nos decía que eran 7 maestros, tal y que cual. Entonces, han decidido prescindir de ellas, pero como ya eran personas mayores que estaban a puntito de jubilarse y tal, pues lo que decidieron fue sacarlos de lo que es el foso y llevárselos a un palco, y ahí los dejaron que siguieran tocando y siguieran cobrando de alguna forma para completar los años de jubilación, hasta que ya se jubilaran y ya no los reponían. Y justo en ese momento me está mirando Manel como que dice que no. Ahora nos rebates. Yo cuento lo que he visto en la película. Que quede claro. Y en ese momento solo quedan 2, entonces él nos dice, aquí están estos 2 que siguen tocando, y cuando se jubilen pues ya se acabará la música en el molino. Yo supongo que eso luego, ahora viene Manel, viene Que con luego ganas. Manel nos cuente toda la otra versión. Aprovechando también que estamos con el molino, reivindicar el molino de Benidorm, que sigue abierto. Ah, sí, por Dios. Y que podéis disfrutar en él de un verdadero espectáculo transformista increíble. De O sea, grandísimo nivel. O sea, ahora el número estrella, ahora, te lo cuento porque estuvo en unos amigos de despedida de soltero hace poco, el número estrella es hacer la canción de Titanic. Que estuve yo hace 3 semanas. Ay, es verdad, maricón. Pues Vamos. cuéntalo tú. Sale la gran vedette a cantar, a hacer el playback de Titanic de Celine Dion, My heart will go on. efectivamente, y en un momento aparece un barco con todas las travestis montadas encima. Y Espera. la canción sigue avanzando y de pronto aparece un iceberg, que es una de las travestis vestida de iceberg, Con patines. que se va chocando con el barco, pero el barco la esquiva hasta que aparece con patines el segundo iceberg iluminado, que se choca contra el barco y acaba con todas. Y al final aparece la señora de la película con el collar para lanzarlo al mar y también la tira el iceberg al suelo. Por favor, o sea, si Una os dejáis preciosidad. caer por Benidorm, no dudéis en visitar el molino. Yo quiero que suba Manel ya. ¿Hacemos el Gay Club rapidísimo? Venga, vamos. Prepara. Es Calienta. que hay lo que decíamos antes de las grietas. Claro, a medida que van pasando los años, pues también, igual que en las revistas esto se ve, que de pronto los discursos ya más, no sé si llamarlo activista, pero bueno, sí, más intensos en cuanto a reivindicar derechos, están más presentes, y en estas pelis también se ve. Y en Gay Club es muy claro, sobre todo para mí, aparte de por lo que dicen los protagonistas, por las intervenciones de Florinda Chico, que ahora veréis. Florinda Chico aliade. Pero completamente. Interpreta a la madre orgullosa de un julandrón y ahora la veremos. Dejamos por ahora el Barcelona de noche porque vamos con prisa, ya vendremos. Y ahora nos vamos al Gay Club, pero no al Gay Club de Madrid. Nos vamos a ir antes a provincias. Gay Club es una película de 1981 dirigida por Ramón Fernández, en la que se habla de un local que nada tiene que ver con el gay de Atocha. El Gay Club de la película más bien recuerda a la venta de la Esmeralda de Sevilla o una cosa así. José L. Román, Francisco Algora, Isabel Luque, Florinda Chico, Antonio Medina, José Lifante, Manuel Alexandre, Paco España, Juan Gallo, Elián, un elenco de excepción. Y pasan muchas cosas interesantes en esta película. La verdad que sí. Hay que verla, hay muchísimas cosas. Hay actuaciones importantísimas, discursos pro-gays, etc. Para mí hay un momento que es clave de esta película, que está metido a calzador porque es
el fragmento que os vamos a enseñar es lo que dura la escena. Están pasando otras cosas, de repente aparece esta escena y para casa. O sea, y ya sigue por otro lado. Pero es que, claro, es como un regalo para los maricones. Es una y visión. Veámosla. Juan Gallo. Hola. Mira, Juan Gallo y Paco España. Personalmente no te conocía, pero me han hablado muy bien de ti. Sé que eres un gran artista. Lo mismo a mí de ti. Gracias. Gracias a ti. ¡Hala! Hasta luego. Y ya está. Nos preguntábamos si aquí había un beef o algo. No sé si Manel puede darnos una respuesta. ¡Ah! Buena respuesta. Ahora nos cuentas. No tiene ningún sentido para la trama, no es nada importante ni nada. O Pero sea, me encanta que cuando se están piropeando es primer plano. O sea, yo creo que lo grabaron aparte. es preciosísima. Pero claro, es que además cuando ves que van a salir Juan Gallo y Paco España, yo como espectador estaba como, por favor, que se encuentren. Pues lo vio clarísimo el director, que se encuentren, que se encuentren. Y vamos a terminar ya con esta película para que le demos la bienvenida a Manel. Pero hay un momento que nos vamos a saltar la actuación de Paco por tiempo. Sí. Tenéis que verla, es preciosa. Una ¿Queréis ver la actuación de Paco Paco España? España. Pero no Sí. vale esa pregunta. Hija, ya que la tienes preparada. ¿Tienes prisa, Manel, cariño? ¿Ves? Pues, Pues ya hasta está, aquí, aquí hasta toda la noche. entonces. Pues entonces veamos eso, como os decíamos antes, clavan una actuación entera que te comes con patatas y menos mal que lo hacen. Juan Gallo también tiene una entera, Elian, a la que presentan como artista del Gay Club de Madrid. Ahora viene el final de la película, que va a ser un pequeño spoiler, pero es que pasa una cosa importante en ese final, que es donde sale esto que os decíamos antes del discurso este pro-gay, bueno, uno de ellos. Yo entiendo esto como el mariquita del chiste, que siempre ha sido ridiculizado, cuestionado, humillado, de pronto se presenta aquí con otra voz, como que tiene unas cosas que decir muy claras, a los fachas además, que son contra los que se querellan en el juicio, bueno, los que los atacan. No mucha información, solamente esto, y no sabréis cómo acaba el juicio para que la Spoiler. veáis. Claro. Muy Exacto. claro, ¿no? Se ha quedado a gusto el maricón, ¿eh? Además de rabiosa actualidad, yo creo, todo esto. Y es una cosa que hemos hablado mucho de esto en Color Julay porque hay muchos testimonios de estas artistas que contaban que es que no es que te metieran preso por maricón, es que pasaban a tu lado, le daban una patada a un retrovisor y te metían preso por el retrovisor. Entre otras muchas cosas, como ahora. Bueno, yo creo que ha llegado el Tardísimo, momento Canelli. ya, ¿no? ¿Qué horas? Venga. Y nosotros aquí enredadas Vamos al entre texto. cintas y cintas. Creo que Pierrot nos dice que le esperemos aquí porque nos quiere llevar una vez más a Barcelona, al Barcelona de noche, porque dice que hoy viene un artista que va a dar mucho que hablar y ya sabéis que Pierrot Vampira pues todo lo sabe. Una de las bailarinas del Barcelona de noche sale a fumar y se acerca a pedirnos fuego y le decimos que ¿cuál es la sorpresa de hoy? Y nos responde ella, amiga. Pero estamos que no nos aguantamos más de la incertidumbre, que nos incertidumbramos encima. Y entonces le decimos a Pierrot que nos cuente. Y Pierrot, con sus superpoderes de vampira, nos dice... Es que este color Julay tenéis que hacerlo ya transmedia, que estáis muy antiguas. Y yo le pregunto, ¿pero con IA y esas cosas, Pierrot? ¿Qué va? En 3D. ¿Qué digo 3D? 4D. ¿Y cómo se hace eso, Pierrot? Le pregunto. Pues cariño, sigue leyendo, que lo tienes ahí escrito, mariquitín. Lee como si fueras José Luis Moreno y después pídele al público que aplauda. Y lo hago, claro. Vamos allá. El Barcelona de noche se engalana para recibir a una gran estrella, recién llegada de la hermosa ciudad de Mónaco, después de recorrer medio mundo con sus plumas y lentejuelas y brindarnos un arte bello, riguroso y sin par. Pongámonos en pie para recibir con un fortísimo aplauso a la inigualable Manel Dalgó. Muchas gracias por venir, Manel. ¿Te lo enciendo que está apagado? Sí, Me encanta el momento. Ah, soy yo, es a mí. como yo solo muevo la boca, no. ¡Jo, qué emocionante! ¡Qué ilusión! Guay. Que sí. ¿Cuántos sentimientos? Ahora mismo estoy súper nervioso. Primero por descubrir, porque todavía no me ha dado tiempo a escuchar el primer... descubrir a Pierrot, que está tan presente y que es... que justo en la última época tuve mucha
después de muchos años que yo me fui a Alemania, volví a retomar el contacto y estuvo la última noche cuando cerramos el Cabaret Chenou en Berlín. Y le invité y estuvo allí unos días. Y bueno, para comentar lo más reciente ahora, después de ver la película Gay Club, yo no sé si la vi cuando era muy pequeño, pero claro, soy del 67, o sea, soy mayor, pero no soy tan mayor, ¿vale? De todas formas, la cara es mucho más joven que los huesos, ¿eh? Te digo yo también. Entonces, no recuerdo si la vi alguna vez. Lo que sí recuerdo es que me ha despertado todo, porque quizás no esa misma película, pero me ha transportado el momento de estar viendo eso, identificarme de alguna manera con estos personajes, pero sin querer identificarme porque, o sea, me caían bien, pero como decir, no puedes decir que te caen bien porque ¿sabes? Un conflicto ahí. Y la película, al principio del YouTube, recuerdo que sale Eliane, que yo tengo contacto con ella, y recuerdo que colgaron la película, me llegó la película o el trozo del número de Eliane, que ella hace un integral. Que Precioso, además, porque lo intercalan con un juicio, con una reunión de fachas. Exacto. Esa escena es preciosa. Claro, pero es que hace un integral completo, se le ve, o sea, lo muestra todo. Y primero, claro, yo al conocerla me de esto y me acuerdo que edité el vídeo y lo tengo colgado en mi YouTube y se lo mandé a ella y ella sin como asustada, digo, no te preocupes que está editado y está cortado justo el momento que hace ¡pam! Y enseña la sorpresa. La sorpresa. Eso contaban que era lo que más le gustaba a Pilar Franco, porque era una asidua de estos locales de espectáculos y dice que se ponía en primera fila porque eso se volvía loca con eso. Así en la cara. Sí, sí. En la que sí, Rapel me ha contado también historias, de las noches con ella, con esta señora también. Salen las revistas. Yo quería preguntarte, Manel, que como en Color Julai yo hago mucho hincapié en reivindicar las artes escénicas de toda esta gente como artes y como poner mucho valor en hablar de sus prácticas artísticas. Entonces yo quería que hoy te preguntáramos cosas por ahí de qué recuerdas tú, qué cosas hacías tú también y sigues haciendo para que nuestras artes son artes del presente y son artes del presente, desaparecen. Pero de alguna manera podemos seguir continuando con el relato, ¿no? De alguna manera. Y yo quería preguntarte si tú recuerdas cuál fue la primera actuación que tú hiciste. Sí, yo recuerdo que cuando empecé con 18 años a salir en el ambiente, había la famosa discoteca Kiss en Barcelona, porque yo Madrid lo conocí muy tarde, ya estando en los 90 trabajando en Alemania. Y yo iba los sábados y veía el cartel Medias de Cristal, que era un trío que había, y de transformistas, pero yo no sabía lo que era. Había descubierto la Belle Époque, Mimi Pom Pom, Dori Bandol. Y entonces un domingo me aventuré yo vivía en el Prat con mi mobilet, me aventuré porque claro, entonces estaba muy lejos aquello y me fui a ver lo que era el espectáculo, que era Medias de Cristal, un show de transformistas. Y ahí, en esa misma discoteca, había un concurso de nuevos talentos. Entonces yo me presenté justo haciendo un playback de Paco España de un vinilo que encontré en el rastro, que cuando lo compré yo vi un señor pintado así en cara, pero yo no sabía quién era Paco España. No teníamos internet, no teníamos la fortuna que tenéis hoy o que las jóvenes generaciones tienen todo y que muchas veces están desinformados, que tienen todo el mundo en sus manos. O sea, claro, yo cuando he encontrado este disco, recuerdo que le comenté a Israel, un compañero que está en Benidorm. Ah, sí, lo vi hace poco. Lo vi el año pasado actuar. Que cantó el Colorines, de hecho. Claro, es mi tía Zorra. Sí, todo queda en familia. Él ha sido siempre trabajaba con pantalón y chaqueta, con tacones y maquillado, sin peluca. Solo cuando hacía alguna parodia o algo. Y él era muy cancionero. No, cantó Colorines, no, cantó Paco Pinturas. Paco Pinturas, soy Paquito Nardo, el rey de la pintura. Sí. Pues todas estas canciones son del maestro Laprada, que estaba en el Foso del Molino, que era fue el último director, que ahora aclararé eso de la película. Entonces, ¿dónde era? Mi TDA. Tu primera actuación. Eso, me presenté haciendo Paco España
y me presenté, eran 2 números, y la Rafaela Carrà, me parece. ¿Te acuerdas de qué canción de Paco hiciste? Sí, el Guerra para mi cuerpo, Guerra para mi cuerpo, sí, eso. Quedé finalista y luego un amigo, que luego Juan Yasmín, que fue el que me haría la ropa, me dice, uy, tú te pareces mucho a la gorda esta americana. Digo, ¿qué gorda americana? Pues claro, y tú imagínate, yo tenía 18 años y venía del Prat. Sí, esta que come mierda, perdón. Claro, yo decía, esta señora que me está contando, claro, luego averigüé que la escena de Pink Flamingo y todo aquello. Y entonces, Tony Arroyo, que era el director el dueño de Kiss, me dice, pues yo te hago el traje, me hizo el traje con relleno y tal, y gané con justo un amigo se presentó haciendo Barbara Streisand, y quedamos los dos, ganamos los dos esa. Barbara Streisand contra Divine. Sí, sí. ¿Cómo es esto? Sí. Pues mira, ahora que lo dices fue muy heavy. Qué suerte. Sí, gana. Y no sabían con quién elegir, se quedaron con las dos. Y las dos tenemos la misma placa, que yo la tengo en casa. Qué maravilla. Sí. Y mencionabas ahora la Belle Époque y yo te escuché contar eso y te iba a pedir que si te apetecía contárnoslo. El día que tú fuiste a la Belle Époque y flipaste en colores con... Sí, con yo, lo que tenía montado. yo empecé a trabajar con 14 años cuando era legal trabajar en aquella época. Sí, un crío de 14 años haciendo la temporada del helado en una gijonenca en el Prat. Y tenía mi amigo Raúl Cabanel, que ahora es maquillador, ahora está justo con Tutsi, con el musical. Yo lo conozco desde que tengo 8 años y llegó un día y me dice, he visto un show de no sé qué, de un señor que se pinta de mujer y tal y cual. Y claro, yo ya tenía 16 años. Y aquello se me quedó en la calle Muntaner y tal. Cogí mi mobilet, me fui con mi mobilet, llego allí, los camareros, todo, ya había empezado el show, porque yo no sabía ni a qué hora empezaba. Y claro, me abren la puerta, yo veo aquello, veo a Dolly Van Doll, y me siento y me viene el camarero y dice, ¿qué quieres tomar? Digo, pues, ¿cuánto cuesta? Y me dice, no sé, 3.000 pesetas. Digo, ay, solo tengo 1.600. Claro, yo pensaba el rey del mambo con 1.600 pesetas y 17 años o 16 que tenía. Y digo, ay, no, pues entonces que... No, quédate. Y claro, yo me quedé, dice, en vez de una copa, una consumición eran 2, dicen, en vez de 2 te traemos una. Pues yo me tomé una Coca-Cola, no, algo sin alcohol, un zumo de frutas me trajeron. Y yo me quedé así. Hasta que termino. Y cuando termino me vienen los camareros y me dice, ya se ha terminado. Yo, gracias. Y me voy. Luego, al cabo del tiempo, cuando empecé en la discoteca Kiss, porque la discoteca Kiss es donde se terminaba la noche de Barcelona, iba todo el mundo, Emilio Laguna, había todos los que estaban en teatro, todos los actores, terminaban allí. Y entonces luego me hice amigo de los camareros y me decían, es que nos diste una lastimica, te vimos tan joven, tan inocente, que luego cuando yo estrené en Barcelona de noche, lo que llevaba del final me lo regalaron ellos. Fue una historia muy bonita. Qué bonito, un full circle moment, ¿no? Sí, de repente. Sí. Qué bonito. ¿Y tú recuerdas algo de lo que viste ese día en el Belle Époque? Sí, Dolly, Mimi. Sí, recuerdo, se me quedó grabado que luego utilicé la canción en el My Way, de la versión de Nina Hagen, que lo hacían con unos neones de color, o sea, era todo así como muy de esto. Luego estaba Luis Miguel, que era el transformista. Como transformista estaba Luis Miguel, Pascal Chevalier y Mimi Pompón. Y Mimi Pompón me acuerdo del número de Hawaii Bombay, que iba como de nana, así, sobre un desto de ruedas, muy de esto. Qué maravilla. Qué fuerte. Bueno, si quieres, pasamos ya a tu estreno. Tú ya empiezas a trabajar en el Kiss, ¿no? Sí. Y en aquella época, ¿qué se llevaba? ¿Había algún número que sobresaliera sobre otros o de repente se puso de moda algo en concreto por aquella época? No, en aquella época lo que sí estaba muy definido el que era folclórica, el que hacía la pantoja, el que hacía la jurada, hacía la jurada. Estaban como que elegías a una y ya te quedabas. Sí, y que no te la pisen, ¿no? Sí, claro. Yo como había estudiado danza en la academia, yo estudié ballet, pero para bailarín era muy bajito, muy gordo. Entonces, sí. Sí, porque mis partenaires crecían de un año a otro y entonces yo me quedaba pequeñito. Y
Y es que me voy, es el TDA. El espectáculo, eso las sí, modas. entonces yo aplicaba la danza a lo que hacía. Entonces, yo lo que no quería hacer era folclóricas porque ya había muchas. Me decían, uy, ¿te parece a la Pantoja? Y ya. Luego me dijeron también una vez, uy, ¿te pareces a la princesa esta de Mónaco que canta? ¿En serio? Sí, porque yo con el pelito corto Qué y fuerte de eso. joven maquillado me decían que me parecía a Que ella. eso fue una anticipación por tu Pues, vida, te pues llevaría sí, luego fíjate, ahí. porque he terminado trabajando Profecía para autocumplida. ella. Completamente. Sí. Trabajando con ella y siendo muy cercanos, ¿no? Sí. Qué fuerte. Y entonces yo descubrí a través de mi primer amor, mi primera pareja me descubrió a Mina y entonces yo tiré del filón de Mina. Claro, entonces, que algo que me revienta mucho porque yo soy fan de Mina, pero fan. O sea, que me he escrito con ella, me ha contestado y tal. Cuando me dicen, oye, esta señora canta las canciones de Mónica Naranjo. No canta las canciones de Mónica Naranjo. Mónica Naranjo canta las canciones de Mina. Por si hay alguna duda en el aire, como dice la Panto. Entonces, yo tiré por eso. ¿Pero más con imitación o más...? No, yo tú nunca, siempre o sea, has- yo nunca he imitado porque no me siento... ahora, cuando veo a las nuevas generaciones que hacen La Jurado, pero o hacen una canción de una artista muy conocida y reconocida, pero sin la imagen ni la temática, es como una liberación, ¿sabes? Porque, claro, en aquella época, si hacías la Pantoja, eras la Pantoja. O sea, no podías... como Tina Greco aquí. O sea, Tina Greco era la Pantoja, pero en el escenario y en la calle. Nacha era Paloma. O sea, era todo muy definido, no era... Entonces, claro, Mina no la conocíamos. Yo vi a Mina en movimiento al cabo de los años de estar, claro, con una VHS que me cayó de casualidad. Y entonces utilizaba las canciones, la bailaba y todo eso. Estrené en el Barcelona de Noche haciendo el Jazz Hot, que me hicieron el traje igual, y hacía Judy Garland y estrené con... hacía una flamenca enana de rodillas, así, ¿sabes? Que lo siguen haciendo en el Burlesque Benidorm. Sí, de y vez el en número cuando. este de que salen las tetas así, este número es mío. Este tengo que decir que fue un error de mi modisto, porque vino el director que estaba de Barcelona de Noche y dice, hemos visto en Tailandia un número que hacen así y mueven las tetas. Entonces yo se lo explico a mi modisto y entonces en vez de que se mueva así, puso 2 tubos que salían. Está en el canal del YouTube. Y entonces, a partir de ahí, esto ya lo he visto por mucho. El primero que me lo copiaron fue en Benidorm, en el Molino. Pero bueno... Hay que patentarlo eso, Manel. No. Y hacía el Malambo número 5 de Ima Sumac, que lo terminé odiándolo. O sea, me gusta escuchar Ima Sumac. Y cuando llega el Malambo 5, hago... De tanto hacerla. De tanto hacerlo. ¿Cuándo llegaste al Barcelona de Noche? ¿Y cómo fue eso? Pues llegué estando trabajando en Kiss, porque cuando gané el concurso trabajaba los viernes y los sábados en el guardarropa y terminaron Raúl, que fue el que me maquilló la primera vez y todo eso. Él hacía de vez en cuando, él era bailarín del Barcelona de Noche cuando estuvo en la época de Ramon Dizzi, que no era tanto de transformista. Estaba Gianni Forner y estaba Leo Diamond. Fue la época después de que pasó Loles León con Tony Arroyo, antes de que Loles se viniese para aquí a Madrid. Entonces, otra vez, ¿dónde me he ido? ¿Cómo llegaste al Barcelona? Eso. Yo estaba trabajando en el Kiss, me habían dado los jueves y los domingos. Muy buen día, ¿no? Sí, 3.000 pesetas. Un dineral. Eso era un dineral, claro. Sí, en aquella época el primer traje me costó 160, estuve 6 años empeñado pagándole al pobre, menos mal que era amigo mío. Luego me desquité, luego me lo llevé a Berlín, que me hizo la ropa de todo de eso y ganó buen dinerito. Los amigos son desde el principio hasta el fin. Es un toma y daca. Entonces llegué, estaba en casa porque claro, yo... tenía mucho, como tú te ha pasado con toda la historia y todo esto, a mí
pues descubrir a los artistas. Empecé con Juan Jasmine, que era, trabajó en el Gay Club, además era el imitador oficial bendecido por Lina Morgan. O sea, era... Entonces, cosía en aquella época y resulta que venía Ana Lúpez, que empezó en Barcelona de Noche, volvió a empezar en Barcelona de Noche después de haber estado de gira con el Carrusel de París, y yo estaba allí y entra Ana Lúpez, que yo no sabía ni quién era Ana Lúpez, que se le estaba haciendo la ropa, y entra un torbellino argentino, 1,80 m, con unas tetas así, y no es que cuánto, y le prueba la ropa, y Juan Jasmine me dice: si te quieres, necesitas a alguien, que ya iba a coger la dirección artística del Barcelona de Noche, si necesitas a alguien que baila, este maricón lo hace muy bien, que además está empezando, claro. Eso fue el primer contacto. A los 3 días volvió a hacer otra prueba de ropa y me dice: ¿quieres venir a hacer una prueba? ¿Cuándo? El jueves. Pues era el martes. El jueves. Prueba como bailarín. No, como transformista. Como transformista, sí. Y yo, claro, me puse a temblar porque de esto. Fui, hice la prueba. Que la prueba era sin público ni nada por la tarde. Nada. El Barcelona de Noche con luz de limpieza y de esto. Y entonces me cogió Sylvans, que yo entraba a sustituir a Sylvans. Sylvans se venía para Madrid de vuelta. Y entonces estaba Bianca Fox, estaba de vedette. Entonces Bianca Fox se vino a Madrid a grabar no sé qué, y le dijo Ana le dijo a Sylvans: ¿te puedes quedar unos días más? Y entonces Manel, que trabajas con Manel y tal y cual. Y entonces yo, como era pequeñito, el más pequeñito, como Bianca, me pusieron en el centro. O sea, yo debuté en el centro. Ahí me compré una peluca, a la misma vez que el disco de Paco España, una peluca que me ponía desde aquí, porque yo siempre he llevado el flequillo, que cuando vino mi madre me decía: ¿dónde está mi hijo? Y mi hermana: es ese de ahí de en medio. Y ahí empecé. Y fue cuando trabajé, porque luego Bianca ya no volvió y yo seguí trabajando una temporada más con... La importancia de estar en el momento justo, en el lugar preciso, ¿eh? Totalmente. Además me llamaban la Rank Xerox. Porque claro, yo cuando no trabajaba, yo me iba al palco y me lo sabía todo. Los diálogos de Pierrot, todo. Tenían miedo de ponerse ninguna enferma, porque era como lo de Showgirl, pero sin la patada, ¿sabes? Decían: ay, ¿qué vamos a hacer? Que no me dicen: yo me lo sé. Hasta el Manolo Albéniz una vez le hice el playback y todo, que no pudo venir o algo así fue. Sí. Sabemos que dejas Barcelona y te vas a trabajar fuera. ¿Cómo llega esa decisión? ¿Crees que Barcelona ya no te daba más de sí o querías buscar nuevos horizontes? Pues no llegó inesperadamente, porque yo terminé de trabajar en Barcelona de Noche, me fui a una discoteca que empezaba a hacer shows todos los días. Estaba el Topsy, donde estaba Patrick, Desiree, Juana Maya. Y luego abrió el Tatú, que empezaban a hacer shows así en directo. Israel me llevaba cuando hacían los domingos y tal, y terminábamos haciendo un show todos los días. Y estuve allí un tiempo. Y estando allí, Fidel, Funny Boy, que tiene el Funny Boys en el Jumbo en Gran Canaria, él tenía el trío Opal, y el de los 3, el que llevaba la parte bailada, se marchaba, y entonces me lo ofreció a mí. Pero esto me lo ofreció el día 31 de diciembre de 1989. ¡Feliz Año Nuevo! Sí, yo estaba cenando en el restaurante de la Ana Lúpez con mi familia, que era el Racó del Arnau, que estaba justo debajo del Teatro Arnau, y me propuso irme a Alemania. Claro, y yo conocía a Fidel pues eran las ricas potricas, venían del extranjero, estaban en lo más, o sea, era como wow, ¿sabes? Y entonces me lo propuse y dice: pero es para la tournée de 1992, o sea, que estamos en la Nochevieja, en el Año Nuevo del 90. Tenía que esperar 2 años. Para empezar a ensayar. Claro, para empezar a preparar porque en el Alemania los contratos van de 2 años, iban de 2 años en adelantado. Y entonces dije: bueno, pues terminó en el Tatú, me fui a Oviedo, estuve trabajando en Oviedo en el R. De ahí me fui a Canarias. A Canarias me llevé a la Ana Lúpez, que ya estaba, ya el Barcelona de Noche ya había cerrado o quedaba poco. Y entonces yo ya me fui para Berlín en abril del 91.
¿Y montaste ya el Xenú desde que llegaste o tardaste? No, yo el Xenú no lo monté, el Xenú llevaba 50, cuando se cerró, en el 2008 llevaba 50 años abierto. Vale. Por allí pasó Coccinelle, Pequi de Oslo, también gran amiga ahora, pero no habla de ese tema. No, era una institución y además el director que es el que ahora es mi marido, no me lié con el jefe. El jefe se lió conmigo porque estuvo un año el alemán ahí, pico pala. 34 años de cadena perpetua. Entonces, sí. Entonces, Llegaste y empezaste, o sea, entraste yo directamente allí. entré, a mí me llevó Funny Boy porque aquello era un espectáculo en gira, eran giras de entre 6 y 9 meses por toda Alemania, Suiza, Austria, todo lo que se habla alemán. Entonces era un show de 3 horas con una media parte y eran 6 artistas. Entonces dentro de ese show estaba el show del Trío Pal. Entonces a mí me contrató Funny Boy, Fidel. Yo trabajaba para él. Y entonces nosotros girábamos, estaba la casa madre, dijéramos en Berlín, que cuando después de la gira, si te portabas bien y eras buen artista, te contrataban en la casa. Entonces yo hacía las giras cada 2 años, 2 años pares. Luego Fidel se fue, yo me quedé solo y terminé siendo director artístico por una cosa que ya leíres en el libro que estoy escribiendo con mi amigo. Exclusiva. ¡Qué ganas de leerlo! Wow. Así que no, el show era, o sea, el Xenú era una institución, fue el quien inventó, yo digo que mi marido inventó Gran Hermano porque metió a 12 travestis y 3 técnicos en un autobús de esos grandes de 60 plazas, la mitad para atrás no tenía asientos, se desmontaban y ahí iba colgada la ropa. Y debajo iban la técnica, las luces y el sonido, que era todo nuestro, y arriba íbamos y entonces él en el 70 y tantos, porque la gira fueron 38 años o 39 años, metió, la primera que hizo fue Coccinelle porque era muy amiga con la pareja con la que mi marido Tomás estaba en aquella época. ¿Y Coccinelle iba en el bus también? Sí, claro, como todas. Sí, además eran amigos, porque era Ivana, no sé si te has oído el nombre de Ivana, que era el doble la vendían como la doble de Coccinelle, y entonces la prensa, ella se fue a Brasil, y entonces la prensa la tenían enfrentadas, pero era verdad, eran hermanas. Es más, Coccinelle, para despedirse de su hermano pequeñito, se despidió con su hermana, y cuando estrenó la nueva reasignación, también la estrenó con su hermano. Contigo, porque tengo confianza que sé que vas a ir despacito. Todo esto son cosas que me ha contado Tomás. Sí. Y ahora que hablabas de la confrontación esta, ¿qué opinas del vídeo que hemos visto de Paco España y Juan Gallo? Ah, claro. Salseo. Yo a Juan Gallo no lo conocí en persona, o creo que lo vi, si me lo crucé alguna vez, ha sido en Benidorm, pero ya estaba retirado. Y a Paco España lo conocí aquí, me lo presentó Ana Lupe la primera vez que yo vine a Madrid, en el 86 o en el 87. Y estaba en los bajos del Calderón, que era la sala La Gruta o algo así. Bueno, lo que se oía es que no eran tan amigas, no eran, sí, porque las dos eran Lola al principio, Claro, eran las dos. Y Paco tenía su carácter. A Juan no lo conocí, pero Paco tenía su carácter. Que además Lola, Juan Gallo sí que, ¿no? Que tenía la bendición de Lola, pero Paco con Lola tuvo sus litigios. También. Tuvo la denuncia de Lola. Claro. Porque nunca, esa historia hay que preguntársela a Lolita para que nos cuente la verdad, pero que Lola estaba de público en un espectáculo de Paco donde él parecía que estaba imitando a Lola o a Lolita en camisón, y eso a Lola no le moló un pelo y se levantó en el público y empezó a gritarle y a decirle de todo. Sí, eso también algo. Y la multaron, vamos, se la llevaron de allí. Bueno, nos has hablado de Coccinelle, nos has hablado también ahora de Paco, de Juan, pero queríamos preguntarte también, ¿alguna compañera de la época que tú creas que no se ha reivindicado o que de alguna forma no hemos llegado a conocer, que tú esta noche quieras compartir con nosotros? Pues mira, esta era esta, hacía esto y no la conocéis.
Pues un personaje muy desconocido es Leo Diamond, que estaba de vedette en el show que montó en Barcelona de Noche, cuando estaba Loles León y Tony Arroyo. Estaban de vedettes Leo Diamond y Gianni Forner. Muy poquitos, sí, muy poquito se ha hablado que además es la protagonista de Adela, la película Adela, con Cuervo, Fernando Guillén Cuervo, sí. Y de ella se ha hablado muy poco, muy poco. Desgraciadamente no sé. ¿Y por qué? Puede ser. Pues Leo se retiró, se fue a Canarias y está allí. Y Gianni desgraciadamente falleció. Claro, en aquella época tampoco habían teléfonos, no habían móviles, no habían selfies, se han perdido muchas cosas que no habían. Te digo, era más difícil. Ahora todo se documenta y todo es más... Para las futuras generaciones, si quieren investigar y meterse en internet, lo encontrarán. En aquella época era muy difícil. Se nos está yendo el tiempo. No sé si podemos abrir a público también por si alguien quiere hacerte alguna pregunta. Mientras no sea la edad... Ah, bueno, ya lo he dicho. Has dicho que cuando nació y todo. El peso no lo contestó. Hasta ahí podíamos llegar. Sí. Si alguien quiere hacer anima? alguna pregunta, por supuestísimo que levante la mano. Si no seguimos. Claro. Porque a mí me apetece preguntarte también, Manel, como nos has contado lo de tu show de las tetas, que tú fuiste un poco la pionera, ¿no? ¿Algún show de antaño que hoy en día ya no se haga, pero que tú crees que debería pasar a la posteridad? Tuyo o ajeno también, pero tuyo obviamente. Sí, ¿Cómo era el de la escalera? Yo era una escalera de estas de tijera. Porque yo cuando me fui a Alemania, Fidel me dijo, tienes que hacer el espagar en 2 sillas. Digo, estás loco. Sí, en 2 sillas, en 2 sillas. Entonces yo me abría en 2 sillas. Claro, esa fue la tournée del 92. Para lo del 94 tenía que hacer algo. O sea, ya era cómo subimos de nivel. Digo, pues una escalera. Venga, como una escalera. Una escalera de estas de tijera, de madera. La cadena de en medio la truqué. Entonces la ponía a la distancia que cuando yo me abría entre los escalones quedaba... Entonces de la escalera era como un mono, o sea, saltaba, tírame. Esto que hacen ahora, que ahora no hacen nada, no sé qué, no sé cuánto, ¡pum! Y se tiran, ¿verdad? Entonces tenía una razón de ser. O sea, estaba dentro de la coreografía. Había una escalera. Que a mí siempre me ha dado mucha rabia porque decía, hostias, me estoy currando una coreografía de un número de 4 minutos y la gente aplaude, pero el público alemán es muy agradecido, haces cualquier cosa, lleva el pelo largo, hacía pam, 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 y joder. Claro, después de bailar, la gente se venía arriba cuando te tirabas haciéndoles pagar, claro. Para mí eso de pum, es un aplauso fácil, no tiene nada, y además tampoco no de esto. Sí, hay que currárselo. ¿Qué quieres que te diga? Porque estás cantando, haciendo un playback lento de La gata bajo la lluvia, por ejemplo, que está muy de moda, y se tiran. ¿Qué te ha pasado, hija? ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Claro, cuando fui a la Mary Queen, la pantalla rota. Digo, ¿y esto? De una que se ha tirado y la ha roto. Digo, pues arreglarla porque vengo. No, hice la temporada y no la arreglaron nunca. Ahí sigue rota todavía. Entonces ese número sí tiene, está en mi canal de YouTube, Manel Dalgo. Ese número está, y, es un número, pero ya te he dicho, yo cuando he cogido canciones son canciones que me gustan, que me inspiran algo, que me dan... Y ahora, últimamente, que ya, claro, ya la osteoporosis y todo eso, ya no te puedes abrir de piernas porque una ruptura de fémur a esta edad es muy peligrosa. Pues ya tiro más por lo calmado y todo, pero me gustan las canciones en directo. Y también, como tengo mucha amistad, como la conozco muy de tú a Shirley, entonces, como la tengo pillada y tengo ropa de ella que me ha regalado, pues entonces ya por ahí suelto la energía que antes soltaba trabajando. Los mejores shows cuando estás cabreado. O sea, has tenido un problemón. O sea, terapia, ¿eh? O sea, además, con la adrenalina y genial.
Pues el número ese ahí está, la que quiera hacerlo, está el show, está... Pensaba que ibas a decir, ahí está la escalera. No, la escalera no sé dónde Patentada estará. por Manel. Pero que vamos, que quien lo quiera hacer, que yo le enseño la coreografía, a mí no me importa. Oye, sería precioso eso. Sí. Luego, cuando montamos en Canarias en un show con Fanny Boy en el casino de Maspalomas, de Meloneras, hubo un artista que lo hizo y yo hasta entonces era como muy reticente. O sea, yo comparto lo que tengo, pero claro, yo no sabía dar un número mío que había sido como, ¿sabes? Y además llevó mi ropa, porque le di... Pero cuando lo vi me dije, pues no sé, orgulloso, no orgulloso, orgulloso de no estar, de no sentir celos a lo mejor, o ¿sabes? Esa especie de... No, me sentí bien, me sentí maduro en el sentido de decir, bueno, pues no está tan mal, lo está haciendo. No lo hacía como yo. Todo lo que se ha Eso dicho. también tengo que decirlo, claro, la energía que tú le pones y lo que de esto, cada artista tiene su arte. Mira, está sonándonos unos cascabeles que nos dicen que vayamos cerrando ya la puerta. Pudimos disfrutar de tu momentito, pudimos disfrutar de ti en la Mary Queen, decías hace unos meses, hace poquito que Sí. hiciste temporada ahí, pero ¿vives retirado o actualmente? Estoy, bueno, como sabéis, soy voluntario en la asociación que tiene de lucha contra el SIDA, la Fight AIDS Mónaco, la Princesa Estefanía, que es por lo que tengo mucho trato con ella. Y entonces, a raíz de lo de la Mary Queen, yo hice un primer show benéfico allí para recaudar fondos, pues se trata de recaudar fondos. Y entonces tengo el beneplácito de la Princesa Estefanía. El 1 de diciembre queremos estrenar en Mónaco un cabaret. Y entonces eso lo quiero traer pues, a Madrid, Barcelona y donde esté para sacar beneficios para la asociación y donde esté tirar de amigas. Y entonces tengo el beneplácito de poner, es una exclusiva, hasta ahora no sabéis, nada más que las amigas en los afiches. Con el beneplácito, con la bendición de Su Alteza Serenísima, la Princesa Estefanía de Mónaco. ¡Wow! Que espero, a ver, si encuentro un localcito, algo que se pueda llenar, un teatrito. Estaremos atentísimas para no fallar y estar allí. Qué bien, muchas gracias por contarnos esto. Antes de cerrar, hay una pregunta por allí. Yo quería preguntarte qué echas de menos hoy en día en los shows, qué no te gusta y una gran anécdota. Esas 3 cosas. Joder. Se ha quedado a gusto me también tienes que ella. repetir porque sabes que se me pasa. ¿Qué es lo que no te gusta de los shows hoy en día? ¿Qué cambiarías? ¿Qué echas de menos? Básicamente, es como 2 en 1. Echo de menos un local donde, como decíais, en Benidorm, un local donde sea específico, que vayas a ver un show y que la gente, porque cuando yo hablé para ir a la Mary Queen, la gente estaba de pie y dije, no, yo quiero que la gente esté sentada, porque si la gente está sentada, está por el artista. Entonces, lo de las mesitas y esto, fui yo quien se lo dijo a Luis. No. Ahora. Entonces, echo de menos un local así, donde los artistas puedan trabajar con una continuidad. Una anécdota. Así una grande o una que buena o mala, da igual. Una anécdota. Es que tengo tantas y ahora no me viene ninguna. Pues, una que cierre el episodio de una forma ya... Sí, caerte en el escenario, un visto y no visto, pisar, hacer pum, pam. No sabes ni cómo te has levantado. Y el dolor al día siguiente, ¿no? Bueno, yo me llevaba, los escenarios eran de maderas y como me tiraba al suelo a hacer espagar, rompía medias, me he roto hasta 6 medias en un show, que eran carísimas, y me llevaba las astillas clavadas en el culo. Luego llegábamos sangraba, y llegábamos al hotel, y entonces yo me ponía así, y Fidel con unas pinzas de las cejas, mira una anécdota, empezaba, oye, aquí hay una, digo, ay, aquí me pica, y iba sacando las astillas de madera del... ¡Qué dolor, qué entrega! Sí, Claro. sí. Bueno, pues cerremos ya, porque además está a punto de empezar Ornella en la sastrería, Ornella Góngora, así que igual hay que ir a celebrar allí. Pues vamos allá. La despedida dice así:
De la mano de estas dos fantásticas artistas cerramos el último capítulo de la 7ª temporada de Color Julai. Muchas gracias como siempre por acompañar esta investigación, por vuestras palabras de amor y porque juntos seguimos haciendo familia. A nuestra manera, pero muy bien. Pronto nos encontraremos otra vez para compartir muchas más cosas. Además, este año tendremos sorpresas fuertes, ya os contaré, pronto las contaré. Así que, este ha sido el episodio número 34 de Color Julai. Una noche de cine. ¡Fuerte aplauso!